es producto de un decreto, el decreto 4 del 96, proyecto del concejal en ese momento Gustavo Gualberto, y que todos los años realizamos para recordar, para de alguna manera hacer una discusión pública de lo que fueron esos hechos terribles para el país y que públicamente podamos sacar conclusiones y que las escuelas secundarias de nuestro país puedan participar en esta sesión, así como lo establece la ordenanza. El año pasado tuvimos que suspender esta sesión, producto de que el 20 de marzo se decretó la cuarentena, tanto por el gobierno nacional como provincial, como por el municipio. Y bueno, este año estamos reuniéndonos utilizando la tecnología y agradecemos, por supuesto, a todo el sistema educativo, a la inspectora jefa, que realmente colaboró mucho para que esto lo podamos llevar adelante. Como todos ustedes saben, producto de los protocolos sanitarios, los jóvenes que en otros años estaban aquí en este recinto y lo enriquecían, lo van a hacer ahora a través de internet y bueno, de esa manera vamos a poder llevar adelante esta sesión tan importante que realizamos todos los años. Se encuentran presentes 14 concejales y el intendente municipal. Están ausentes con aviso el concejal Lenzi y la concejal Tremaroli. Y bueno, en primer lugar vamos a entonar las estrofas del himno nacional argentino.
Hacemos un minuto de silencio en memoria de las víctimas del golpe de Estado. Muchas gracias. Bueno, la participación de los alumnos va a ser de diferente forma. En primer lugar vamos a leer dos notas de la Escuela Técnica y de la Escuela Secundaria número 6 que nos han mandado y que es la forma en que han encontrado de participar de esta sesión. Empiezo de vuelta. El 24 es los alumnos de la Escuela Técnica. El 24 de marzo se recuerda como el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Esta conmemoración fue establecida en el año 2002 por la Ley 25.633. Esta fecha es tan importante para la nación argentina porque se recuerdan las últimas víctimas de la dictadura militar que duró entre los años 1976 y 1983. Estas víctimas sumaron un total entre 15.000 y 22.000 muertos. Sin embargo, gracias a esta fecha nos podemos dar cuenta lo importante que es que no se vuelva a repetir una situación tan catastrófica en nuestro país. El abuso de poder en aquella época era totalmente inhumano, que llegaba desde secuestros hasta torturas. Este suceso, además, deterioró la libertad de expresión, en parte debido a la violencia y al miedo que sufrían las personas en aquel momento. Fue debido a toda la represión que había en aquel momento que se creó el grupo clandestino La Madre de la Plaza de Mayo. Además, sumado a la Guerra de las Malvinas, en la que estaba sometida la Argentina en aquel entonces. Esta dictadura fue un momento oscuro de nuestra nación, del que solo podemos recordar y mostrar respeto a aquellos que lo sufrieron por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Muchas gracias. Y este corresponde a la Escuela Secundaria número 6 y dice: 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El 24 de marzo de 2021 se cumplen 45 años del más sangriento golpe de Estado de la historia argentina. El año 1976 resuena constantemente como algo imposible de olvidar. Aquella larga noche en la que se convirtió la dictadura militar en el gobierno de facto de Argentina, un sector privilegiado de la sociedad, completamente convencido de su rol, sentía el poder de ser dueño de la vida y la muerte de miles de personas. Pero sin lugar a dudas, su intromisión en la historia fue fundamental para un cambio radical en el modelo económico del país. Quizás ya haya muchas palabras escritas sobre la fecha en cuestión, y es común ver la frase "nunca más" como una suerte de eslogan. Si bien es importante recordarla, mencionarla y repetirla, hoy nos proponemos preguntarnos qué significa. ¿Nunca más a la desaparición de personas? ¿Nunca más un golpe de Estado? ¿Nunca más la desindustrialización del país? ¿Nunca más la persecución ideológica? ¿Nunca más a la destrucción de los lazos sociales? ¿Nunca más a la pérdida de los derechos humanos, incluidos los de los trabajadores?
Muchos sectores estarían en desacuerdo con las respuestas a esta serie de preguntas, pero somos nosotros mismos, como sociedad, quienes debemos reivindicar su verdadero significado. Vamos a ver si podemos pasar ahora los videos y posteriormente, por supuesto, a todos los que están conectados y quieran participar y decir y dar su mensaje. Me puse a andar, hace tiempo quise encontrar mi destino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón, fui conociendo. Y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado, he sabido defenderme bien. Contengo la respiración. Contengo la respiración. Es un día tan claro. Busca de historias felices. Felices será el día en que pise firme. Soy mi luz, el norte y el sur, mi gran hogar. Soy el margen de este lugar, un mapa ardiente. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Un árbol vi atardecer y fui feliz, a escondidas te vi llorar. Se fue tu vida. Contengo la respiración. Contengo la respiración. Es un día tan claro. En busca de historias felices. Felices serán el día en que pise firme. Sin cadenas sobre los pies, me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar mi destino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nada olvida, eso lo sé. Sin cadenas sobre los pies, nadie olvida, eso lo sé. Sin cadenas sobre los pies, eso lo sé. Sin cadenas sobre los pies, sin cadenas sobre los pies, sin cadenas sobre los pies. Elegimos plantar azucenas de marzo, mes de la memoria y la vuelta a clases, mes de luchas y reencuentros. Las elegimos porque se propaga desde abajo y resiste los inviernos, como Azucena, la fundante, la madre, la luchadora, la desaparecida, la que resistió, la que no desaparecerá jamás.
la que se volvió semilla, la perenne. Y si el mundo sobrevive, los profesores de historia explicarán el siglo XX a partir de sus símbolos. Mostrarán a sus alumnos la botella de Coca-Cola, la pelota de fútbol, el televisor, la computadora, la bomba de neutrones. Y para explicar la dignidad, mostrarán el pañuelo blanco de las rondas de la Plaza de Mayo. Recordar no garantiza no repetir. Recordar implica develar y asumir las condiciones que hicieron posible el pasado para reconocerlas en el presente. Memoria, verdad y justicia. ...24 de marzo... Memoria, verdad, justicia. En tiempos de extractivismo, incendios, deforestación y cambio climático, plantamos vida, como un acto de memoria y futuro. Me salvan del olvido, pues te escribo con sentido a lo purificativo. Hubo muertos y tierra lastimada, al extractivismo no importa el mañana. Hubo muertos y sangre derramada, pregúntele al Chaco que quedó casi sin nada. Hubo muertos y tierra lastimada, al extractivismo. Memoria, verdad, justicia. Nunca más. Por los 30.000 compañeros desaparecidos. Presente. 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 presentes. 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 Muchas gracias. Entonces, si no leí mal, en la escuela secundaria número 2, la escuela secundaria de Polvaredas y creo que era la escuela secundaria número 6, el 5, el último video. Bueno, ahora sí les vamos a dar la palabra a quienes están conectados. Lo que yo les pido es que se presenten y digan a qué escuela representan y bueno, que nos dejen su mensaje. Bueno, si quieren decir yo. Sí, cómo no. Bueno, mi nombre es María Benítez, soy profesora de universitaria de la secundaria conectada en San Anillo. Hoy estoy también en representación de Fernanda, que tenía otro compromiso y vengo a maquillar todo este año y voy a participar. Quiero agradecer al Consejo de Infancia y a los responsables de todo el pueblo de San Anillo por la posibilidad de que podamos participar, que los estudiantes de nivel secundario puedan participar pese a este contexto tan difícil que estamos transitando. Para nosotros y para nuestras escuelas es muy importante ser parte de esta historia de nuestro país. Me siento como educadora muy orgullosa de que en las escuelas secundarias se plante memoria y bueno, y también me interesa que estos espacios se sigan generando para que entre todos podamos bregar para que la violación de los derechos humanos nunca más vuelvan a ser parte de la historia de nuestro país. Y como último mensaje, como argentina reivindico la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo, bueno, que hace años que vienen trabajando y que la verdad que su labor, que su lucha nos emociona a todos y a todas. Nada. Gracias, Daniel. Bueno, me presento. Mi nombre es Jesús Milano. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Perfecto. Mi nombre es Jesús Milano. Hola, ¿puedo hablar? Sí, te estamos escuchando. Perfecto, muchas gracias. Soy Jesús Milano, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela... Soy Jesús Milano, presidente del Centro de Estudiantes... Escucho bien, lo siento. Nosotros te estamos escuchando bien.
Bueno, voy a intentar ir. Soy Jesús Milano, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica número 1. Quiero agradecer por dejarnos realizar esta reflexión sobre el 24 de marzo. Yo, en lo personal, soy de Venezuela, vengo del extranjero. No conocía muy bien sobre este tema y tuve que informarme. La verdad es que me pareció un acto terrible por parte de todo este tema de la dictadura, y la verdad que quiero agradecerlos por dejarme expresarme con el texto que firmé y por dejarme realizar esta reflexión que me dejó ver muchas cosas que ocurrieron en el pasado, que yo no estaba enterado. De verdad que muchas gracias a todos los presentes por dejar expresar a los estudiantes sobre este día, que fue uno tan importante para la nación argentina. Y nada, a todos también que nos están escuchando de diferentes escuelas, también muchísimas gracias por asistir, y que esta reflexión nos sirve para las nuevas personas que vienen de afuera, entender más sobre los sucesos que ocurrieron en el pasado y sobre la dictadura de Argentina que ocurre. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Bueno, no sé quién sigue. ¿Sigo yo? Sí. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos bien. Yo soy el tesorero del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica número 1. Vine junto a Jesús y me parece un acto demasiado oscuro como para pensar que haya sucedido antiguamente en el país, y reinformar que esto ocurrió todo mientras la guerra de las Malvinas, lo que me parece aún peor, ya que al suceder estas dos situaciones críticas en el país, acabamos teniendo una mala combinación en cuanto al gobierno y tema político en esta época llamada el Día de la Memoria, de la Verdad y la Justicia. Bueno, muchas gracias por tu aporte. ¿Alguien más? A ver, ahí están los chicos. Sí. Los escuchamos. Hola. Sí, los escuchamos. ¿Sí? Perfecto. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jesús Sarmiento, soy estudiante de la escuela secundaria Manuel Barbal, y la verdad que estoy muy contenta con este proyecto que pudimos llevar a cabo, gracias a Ana Orchi, nuestra directora, y Florencia, que ella también formó parte de todo esto, y nosotros lo que hicimos fue plantar memoria también, brindamos Azucena, y estoy muy contenta con todo esto que pudimos hacer, hablar así por cámaras y por Zoom, pero se puede igual, la verdad me estoy muy conforme, y creo que mis compañeros también, que de la escuela también están muy contentos con todo este proyecto que llevamos a cabo, y me gusta ser parte de plantar memoria. Justamente el proyecto estuvo muy interesante también, y bueno, nada, eso. A mí también me chocó mucho en el programa, yo tampoco sabía demasiado y me tuve que informar más. Vamos a estar. Pues sí, pero no sé si claro. Bueno, muchísimas gracias por el aporte. No sé si alguien más tiene algo para decir. ¿No?
Bueno, le vamos a dar la palabra a los concejales. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Marcelo. Bueno, muchas gracias, señor presidente. La verdad que celebramos poder estar haciendo esta sesión especial por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, que como señalaba el señor presidente al inicio de la sesión, el año pasado no pudimos realizarlo por causa de la pandemia y que afortunadamente ahora tenemos un impas, nos ha dado una pequeña tregua que ojalá podamos cuidar entre todos para que no tengamos que lamentar más víctimas que se sumen a los 48 saladicenses a los que les ha costado la vida por el coronavirus y por los cuales me gustaría también que reflexionemos hoy, porque quienes repudiamos el golpe de Estado de 1976 lo hacemos precisamente apostando a la vida en contraposición de aquellos que apostaron a la muerte. Digo que celebramos poder realizar esta sesión especial porque reflexionar en torno a la memoria cobra un significado especial cuando se lo hace con jóvenes estudiantes como son ustedes, porque la memoria solo tiene sentido si es transmitida desde los mayores a los más jóvenes, y que esa transmisión se haga lo más fidedigna posible, que no se convierta en un teléfono descompuesto que distorsiona la historia. Yo me siento un trabajador de la memoria y seguramente con muchos de ustedes nos habremos encontrado en más de una oportunidad, en algún recorrido en el museo o en alguna visita que yo haya hecho a alguna de sus escuelas. Hoy me toca estar en este rol de concejal con la convicción de que transmitir la historia con la mayor fidelidad, con la mayor cercanía a la verdad posible es un camino para construir una sociedad más justa para todos y todas. Memoria, verdad y justicia. He ahí el lema que nos han transmitido las abuelas y las madres de Plaza de Mayo y que ahora nos toca a nosotros transmitirlos a ustedes los jóvenes. Imaginemos por un instante como si de un cuento de ciencia ficción se tratara, que cada mañana cuando nos despertamos perdiéramos absolutamente la memoria, que no reconociéramos nuestro cuarto, que no reconociéramos nuestros objetos, que no reconociéramos a nuestros familiares y a nuestros amigos, nuestros seres queridos, que no supiéramos dónde estamos, de dónde venimos, que incluso no pudiéramos reconocernos a nosotros mismos al mirarnos a un espejo. Es terrible imaginar una situación así de pérdida total de la identidad. Afortunadamente la memoria nos permite reconocernos, reconocer nuestros espacios, reconocer a nuestros seres queridos y reconocer incluso también aquello que no nos gusta y que quisiéramos cambiar. Con las sociedades pasa exactamente lo mismo. La memoria nos permite construir identidad ciudadana, nos permite reconocernos en nuestro idioma, en los espacios que habitamos, en la música que nos gusta, en los deportes que practicamos, etc.
También la memoria nos permite reconocer aquellas cosas que no nos gustan y que queremos cambiar de nuestra sociedad. Ustedes están precisamente en la edad de proponer cambios, de manifestar aquellas cosas que no le gustan de nuestra sociedad. Y ese va a ser el motor que les va a permitir ser constructores de una sociedad mucho mejor, de una sociedad más justa, más igualitaria para todos. Precisamente cuando en 1985, con el juicio a las juntas, la sociedad argentina manifestó aquello que quería cambiar, aquello que no quería, que no le gustaba, y dijo: nunca más al terrorismo de Estado, nunca más a las interrupciones democráticas. Y porque tenemos memoria, hace 37 años que con nuestros más y nuestros menos lo estamos logrando. En la actualidad ha surgido también la consigna "ni una menos", contra la violencia de género, el abuso infantil, la sociedad patriarcal. Estamos reconociendo en qué sociedad vivimos, qué no nos gusta y qué queremos cambiar. Todo esto nos permite el ejercicio de la memoria. Por eso es importante conocer y transmitir nuestra historia de la forma más fidedigna posible. Por eso es muy importante el cuidado de nuestro patrimonio arquitectónico, cultural, natural, tangible e intangible. Cuando en 1984 llegó el ferrocarril a Saladillo, el pueblo tenía apenas unos pocos años de fundado y el predio de la estación era prácticamente un campo virgen cubierto de pajonales. Los vecinos que vivían del otro lado de la vía, en su mayoría trabajadores ferroviarios, otros changadores que trabajaban en la carga de los vagones del tren, comenzaron a transitar por esos pajonales rumbo a sus casas. Y del pisoteo constante se fue imprimiendo una huella. Podríamos decir que se fue imprimiendo memoria sobre la tierra. Y los vecinos de las distintas generaciones siguieron utilizando y transitando por ese sendero al que sencillamente le llamaron el caminito de la estación. Alberto Benítez, que era un trabajador ferroviario que vivía precisamente del otro lado de ese camino, se ocupaba de cuidarlo, de mantenerlo, de cortar los suyos, en un gesto solidario para que sus otros vecinos pudieran cruzar por allí cómodamente. Da la casualidad que Alberto también era el historiador de Saladillo, era un trabajador de la memoria. Yo también viví del otro lado de ese camino, del otro lado de la ruta, y frecuentemente me encontraba con Alberto en ese camino y fueron innumerables las charlas que teníamos sobre distintos temas de la historia de Saladillo. De algún modo él me estaba transmitiendo su memoria y yo asumí el compromiso de continuar por ese camino. No creo que tenga que ver con todo esto, pero las coincidencias existen. En la década del 90 se decidió construir una vereda de cemento sobre ese sendero y en el año 2006, cuando se conmemoraron el 30 aniversario del golpe, se le dio a ese sendero el nombre de Pasaje de la Memoria y se levantó allí una pirámide trunca en homenaje a los 30.000 detenidos y desaparecidos de la dictadura. Posteriormente,
En el año 2017 se levantó allí un memorial en recuerdo, en homenaje de las víctimas saladillenses o vinculados familiarmente a Saladillo, víctimas del terrorismo de Estado, que como prueba de que la historia y la memoria es una construcción dinámica, debo decir que ayer se acaba de agregar otro nombre a la lista de esas víctimas vinculadas a Saladillo, víctimas del terrorismo de Estado. Y por más de 40 años, Saladillo guardó silencio, olvidó, tuvo amnesia, le faltó memoria respecto a esas víctimas. Ese pasaje, yo diría que junto al museo es el espacio de la memoria de Saladillo más importante. Desde el bloque del Frente de Todos acabamos de presentar un proyecto proponiendo que se planten árboles que den sombra y cobijo a los vecinos que siguen transitando por allí y al mismo tiempo que homenajeen a las víctimas salidillenses del terrorismo de Estado como una forma de adherir a la propuesta de los organismos de derechos humanos en este 45 aniversario del golpe. Plantemos memoria. Muchas gracias. Gracias, concejal Marcelo Pereira. Le voy a dar la palabra ahora al concejal Matías Fosco. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos, buenos días, chicos. Por supuesto, coincidir con muchas de las opiniones. Gracias, señor presidente. Ahora sí. Primeramente, coincidir con todos los chicos que nos acompañan. También el concejal Pereira, muy claro con algunos de sus conceptos. Por supuesto, coincidir. El 24 de marzo, como todos sabemos, es el corolario de alguna forma de muchos meses previos al golpe militar, donde Argentina estaba sumergida en un proceso extremadamente violento, donde diferentes sectores de la sociedad se disputaban el poder. Ese 24 de marzo, cuando se produce el golpe militar, da inicio tal vez a uno de los procesos más siniestros, más oscuros y más criminales que la historia argentina recuerde, no solo robándose miles y miles de vidas, sino también generando caos económico, corrupción y un sinfín de inconvenientes en nuestra nación, no persiguiendo solamente militantes políticos como somos nosotros, sino también artistas, deportistas y también muchos adolescentes, porque en la dictadura fueron muchos los adolescentes desaparecidos y muertos solamente por militar y por defender su ideología en un centro estudiante. Por eso, de alguna manera, hoy conmemoramos, en memoria de todos ellos, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Para todos nosotros es absolutamente normal militar, defender nuestras ideas. Muchos de los chicos militan en el centro estudiante, muchos de nosotros en partidos políticos. Y en esa época eso era totalmente o prácticamente imposible. Para nosotros es absolutamente normal hacerlo, y cuando es tan normal a veces perdemos de alguna manera noción, idea cabal de lo que significa, de cuánta sangre se derramó para poder realizar esta actividad que tanto nos gusta y que de alguna manera generó tanto dolor para muchos argentinos. Hoy ya se ha hablado bastante de historia, lo hizo también muy bien el concejal Pereira. Yo particularmente quiero hablar, porque también lo hizo el concejal Pereira muy bien, hablar un poco de la actualidad. Hemos pasado un 2020 muy complicado, seguramente el 2021 puede llegar a ser tan complicado como el año pasado. Seguramente tendremos que trabajar en unión, en solidaridad, en unión de pueblos, de vecinos de Saladillo, para hacer frente a una pandemia que ha llevado la vida de muchos saladillenses, de muchos argentinos, incluso de compañeros de trabajo
de esta municipalidad. No quiero tampoco dejar pasar esta oportunidad porque es un día importante y de alguna manera recordar lo que ha pasado días atrás en Formosa, solidarizarme con los formoseños que han sido brutalmente reprimidos, muchos de ellos encarcelados, incluso algunos colegas concejales han sido brutalmente golpeados, heridos, fracturados por la policía formoseña. Absolutamente repudiar aquellos actos. También ayer con sorpresa, paradójicamente justo un 24 de marzo, Argentina abandonaba el Grupo de Lima. El Grupo de Lima es un grupo multilateral, podemos decir, donde hay muchos países americanos, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Colombia, una parte de Venezuela, muchos países centroamericanos como Haití, Guatemala, también norteamericanos como México, Canadá, que es un grupo que se formó para velar y para recomponer la situación democrática en Venezuela. Hoy es un día en el que trabajamos por los derechos humanos, en el que recordamos y tratamos de hacer fuerte el concepto de derechos humanos en toda la población argentina. Y no puedo dejar pasar esta decisión que ha tomado el presidente Alberto Fernández de abandonar el Grupo de Lima para, como decía anteriormente, retomar el camino democrático en Venezuela y evitar los cientos y cientos y cientos y tal vez miles y miles de abusos a los derechos humanos que han ocurrido en ese país. No lo digo yo, seguramente leyendo la última nota de las Naciones Unidas, firmada por la comisionada en Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presidenta hoy de Chile, donde denuncian cientos y cientos de casos de abuso de poder, de muertes y de ruptura de los derechos humanos en ese país. Por eso también hoy es un día importante para pedir y para solicitarle al presidente que de alguna manera retome el camino del diálogo sí o sí, del diálogo, siempre con el diálogo, en conjunto con los países americanos, para retomar la democracia en Venezuela. También quiero reivindicar a todos, muchos de los que estamos acá, reivindicar a todos los que hacemos política. Seguramente la política, con sus altos y bajos, con sus luces y sombras, también hacía referencia el concejal Pereira, fue uno de los principales pilares para, a partir de 1983, cuando asume el doctor Alfonsín la presidencia, sostener este proceso democrático. Nosotros tenemos a Raúl, los radicales por lo menos, pero es un hombre que ha trascendido todos los partidos como una bandera de la defensa de los derechos humanos. Por eso reivindicar en su nombre también a todos los que hacemos política, porque también con luces y sombras hemos sostenido este proceso. Por último, en nombre de nuestro bloque, solidarizarnos y abrazar fuertemente a todos aquellos que han perdido un amigo, un familiar, un marido, una esposa, un hijo, un hermano durante el proceso. Seguramente ellos todavía, lo veo acá Alberto García, ellos en carne viva sufren este día, pero tal vez a modo de un consuelo, de un mínimo consuelo, decirles que esa pérdida no ha sido en vano, que esa pérdida es hoy uno de los pilares, uno de los cimientos fundamentales de la democracia y de la república que hoy todos sostenemos. Para terminar, de la misma forma que lo hice el martes en la vigilia, terminar con 3 palabras muy simples, pero también que son realmente muy significativas. Democracia para siempre. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Bueno, yo, antes de ceder la palabra al señor intendente, quiero agradecer a la inspectora jefa Fernanda Catulo, a la inspectora Mariel Benítez, que han colaborado con esta sesión. Sí. ¿Quiere hablar la concejal? Ah. Bueno. Tiene la palabra. Gracias. ¿Escuchás? Sí. Gracias, presidente, y pido disculpas porque no veía que no me veía la seña. Buenos días.
Bueno, como se dijo acá, celebro que podamos compartir este momento con las escuelas, a pesar de no poder hacerlo en forma presencial. Creo que es una buena forma de conectarnos, recordando el día de ayer, tan importante para todos los argentinos. Y yo quisiera desde este lugar contribuir a visibilizar aproximadamente a 400 personas que se suman a los 30.000 desaparecidas también en la última dictadura militar, que pertenecen al grupo minoritario LGBTI. La cifra de 400 de 30.400 en realidad, estuvo circulando por las redes, ¿no?, durante el día de ayer, y hace un par de años que este movimiento está intentando visibilizar ese número, que no aparece en ninguna nómina, ¿no? Sus nombres no están en ningún lado, y aún no se ha hecho justicia en ese sentido. Argentina es un ejemplo en el mundo porque se lograron condenar a 900 personas que intervinieron en ese acto nefasto, ¿no?, que fue la dictadura militar. Y me parece importante que de a poco, sumándonos a esto de trabajar y seguir luchando, porque nunca se termina en cuestiones de derechos humanos, tenemos que darle ese lugar. Son 30.400. Y por otro lado, aprovechando que nos escuchan los jóvenes, creo que es muy importante poder dar un mensaje alentador y que tenga que ver con la construcción de futuro. Llamativamente, cuando hablamos de memoria, ¿no?, y de lo que pasó después de la dictadura, posterior a esa etapa trágica de nuestro país, que fue la recuperación de la democracia, y que gracias a esas personas que trabajaron, y principalmente a nuestro presidente del 83, Raúl Alfonsín, que fue quien luchó contra las fuerzas militares, inclusive cuando ellos estaban aún en el poder, ¿no?, y que fue perseguido y que sufrió también las consecuencias de ese régimen. Y pensar que hoy estamos todos hablando de este tema, que nos podemos expresar, que podemos trabajarlo en las escuelas desde muy jóvenes, y creo que es necesario ese reconocimiento y recordarlo como lo que fue, que es un héroe para todos nosotros, también como muchos otros héroes de la patria que cada año recordamos. Alfonsín se enfrentó a las juntas militares, hizo que los condenaran y nos devolvió la tan preciada democracia, y a casi 38 años de haber logrado ese sistema de gobierno del que tan orgullosos estamos todos y que tenemos que cuidar. Quiero contarles a los jóvenes que un país mejor como el que él pensó en ese momento es posible, ¿no? Y en ese momento Alfonsín convoca a toda la sociedad argentina, sin distinción de ideologías políticas ni partidarias, y pensó también que seguramente iba a ser mucho más fácil ese camino para conseguir un país más igualitario. El 10 de diciembre es una fecha que debiéramos tener también más presente todos los días, ¿no? Y recordar que hubo un día en que recuperamos la democracia, a pesar de todo lo que intentaron los militares en el 76, de callar a un pueblo, de matar tantos sueños y tantos ideales. Seguimos en pie gracias a Raúl Alfonsín. Gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Mancini. Gracias, señor presidente. Simplemente agregar
algún concepto que, si bien fue claramente enunciado por el concejal Pereira, creo que para los jóvenes saladillenses, como de tantos lugares, pero en este caso los jóvenes de Saladillo, es importante reconstruir la memoria en relación a lo que fue el genocidio generado por el golpe de Estado de 1976, en buscar en lo cercano. Este concepto yo lo reitero, lo he reiterado en varias oportunidades en esta sesión especial, porque el acercamiento con la historia generalmente adquiere un significado mucho más relevante cuando lo sentimos cerca, cuando lo podemos palpar en el vecino, en el que convive cotidianamente con nosotros. Y bueno, como bien dijo Marcelo, en relación a los desaparecidos o familiares de desaparecidos en Saladillo, hubo mucho silencio durante muchísimo tiempo. Posiblemente no fue intencional, posiblemente tuvo que ver con esos miedos que circularon, con no poder asumir que estas cuestiones sucedían en todos los lugares, de norte a sur y de este a oeste en nuestro país, en las pequeñas ciudades y en las grandes ciudades, que era el vecino que teníamos al lado. Entonces creo que hay que indagar y hay que familiarizarse con eso cotidiano. Y también reforzar el concepto de lo que significó la dictadura cívico-militar de 1976, que también lo vertieron Matías Fosco, y creo que hay que profundizar en lo que significó el modelo político que instauró y que sigue cavando fuertemente instalado en nuestro país, que tiene que ver con el neoliberalismo y políticas de Estado que están muy profundamente relacionadas con una economía dependiente absolutamente del mercado, en donde existió un vaciamiento muy profundo de la industria nacional, donde el endeudamiento fue muy grave y durante años tuvimos la secuela de esa deuda y pudimos convertir o modificar esa situación a partir de la cancelación que se hizo de la deuda a través del presidente Néstor Kirchner. Y esa cuestión que tanto nos cuesta y que ha ido desarmando la estructura productiva de nuestro país, todavía golpea fuertemente, porque es un modelo que persiste y que permanentemente vuelve a instalarse en nuestro país. Por eso, cuando hablamos de este periodo de nuestra historia, tenemos que tomar en cuenta que se transforma en genocidio respecto a vidas humanas, pero también se transforma en genocidio de un país, de la estructura socioeconómica de un país. Y eso es lo que tenemos que aprender a desarmar y a internalizar. Así que por los 30.000 y por los 14 que están emparentados en Saladillo, que nosotros, o por lo menos el colectivo de Memoria, Verdad y Justicia de Saladillo, ha intentado en que se identifiquen como los nuestros. Nada más, gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Bueno, decía, para finalizar esta sesión, le vamos a dar la palabra al señor intendente. Antes quería agradecer a la inspectora jefa Fernanda Catulo, a la inspectora Mariel Benítez, por hacer todo lo posible para que
los alumnos pudieran participar de esta manera. Bueno, a Matías Vidal, que ha sido quien ha estado en toda la cuestión técnica y nos ha permitido llevar adelante esta sesión. Y bueno, y por supuesto a todos los concejales que han participado en ella. Así que, señor Intendente, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Por supuesto, y gracias, señores concejales. Darle la bienvenida a los alumnos, docentes, inspectores que de alguna manera hoy nos han dejado su mensaje, más de 8 mensajes, que cada uno de ellos tiene una connotación que vincula de alguna manera y que nos permite seguir construyendo parte de esta memoria, parte de la historia de nuestro país, dura, trágica, que muchos quisiéramos olvidar. Yo no comparto que el pueblo haya tenido una amnesia, Marcelo. Me parece que eso es descargar la responsabilidad a nuestra comunidad. No comparto. Y no lo comparto fundamentalmente porque hemos vivido parte de la historia. Ayer hablábamos, ambos nos tocaba hablar, vos hacías referencia a tu etapa de joven, de niño. Otros contaban su etapa de hermano, de personas desaparecidas. Recién se acaba de ir Alberto García de aquí, que vivió una etapa dura. Hace pocos días, en la vigilia puntualmente, podíamos una vez más ver la historia del Pidio Galíndez, que tardó 50 años, no por amnesia justamente, 50 años para exteriorizar lo que él sentía. Bastaron 7 años, apenas 7 años para hacer la destrucción más grande de la historia de la Argentina, tal vez alimentada, fogoneada, impulsada por parte de la historia anterior de la Argentina. No es fruto de la casualidad. Esos 7 años fueron trágicos, pero no fue fruto de la casualidad. Entonces, cuando hablamos de la historia, de la memoria, la verdad y la justicia, tenemos que ser absolutamente sinceros y decir lo que intentar de alguna manera transmitir a nuestros jóvenes lo mejor posible para que el futuro no vuelva a repetir esa historia trágica. A mí me gusta hablar mucho del futuro en función de lo que hacemos en el presente, porque fruto de las mezquindades, de los odios, de los egoísmos del presente, seguramente estaremos construyendo un futuro también perverso. Quienes hicieron las atrocidades de esos 7 años, que todos queremos olvidar, alguna vez también por sus mentes tuvieron actitudes absolutamente perversas, en las pequeñas cosas. La mayor construcción, no cabe la menor duda, que tiene que ver con la educación, con la formación, con la contención familiar y social. Cuando se habla de Alfonsín es importante desde el punto de vista de que fue presidente en el 83, reconstruyó la democracia para siempre, pero debo decir que el mayor valor de Alfonsín no solamente fue eso, el mayor valor de Alfonsín fue haber estado en el momento que tenía que estar, cuando las madres de Plaza de Mayo iban por sus problemas, por su situación impersonal. Alfonsín no tenía ningún desaparecido, iba a acompañar a lo que tenía desaparecido. Es el mayor orgullo que podemos tener los argentinos de una persona que después fue presidente de los argentinos. Era fácil después del 83 ponerse a favor de los derechos humanos. Sin embargo, Alfonsín no se apropió de los derechos humanos. No digo yo soy el dueño de los derechos humanos, hizo lo que tenía que hacer. Y cada uno de los que vinieron después hicieron lo que pudieron hacer y lo que tenían que hacer, intentaron hacerlo. Y en ese esquema estarán estos Kirchner, estarán todos aquellos que de alguna manera dejaron parte de la historia. El Pidio Galíndez tardó 50 años. Y tal vez una enfermedad terminal hizo recapacitarlo, decirle, yo esto no me lo puedo llevar a la tumba, porque quiero construir memoria en ellos, en nuestros alumnos que hoy nos están escuchando, intentando que le digamos lo más posible sobre la historia
de nuestro pasado triste y tremendamente doloroso. Hoy vivimos en democracia y no terminamos de valorar lo que significa esto, estar acá conviviendo, discutiendo o razonando o diciendo lo que pensamos sin ningún riesgo. Sabemos que salimos de acá y nadie nos va a hacer nada. Hoy no valoramos lo que significa poder reclamar por nuestros derechos laborales como lo quería y pretendían hacer hace 50 años atrás los trabajadores que corrieron riesgo, que muchos de ellos desaparecieron por reclamar una mejor calidad de trabajo, una mejor calidad de vida. Eso forma parte de un uso y costumbre y hábito que hacemos todos los argentinos todos los días. La diferencia entre la democracia, que con todos los errores que pueda tener, y la dictadura, es la vida y la muerte. La democracia tiene mucho para cumplir, aún no pudo todavía dar respuesta a un montón de cuestiones que, a pesar de los 37 años de democracia, todavía no pudimos solucionar. Pero la gran diferencia es la vida y la muerte. Y ese es el valor que tenemos que preservar y garantizar para nuestros jóvenes y para nuestros mayores también, que tal vez fueron contemporáneos a esa etapa triste y dura de la Argentina, que terminó generando o creando una generación que solo se preparó para resistir y no para transformar la realidad. Porque resistió al golpe, resistió a las cuestiones vinculadas con lo económico, resistió a la inseguridad, resistió a la falta de trabajo, resistió, a punto tal que hoy le cuesta tener una mentalidad de transformar el futuro de los argentinos. Seguramente nuestro aporte está en tratar de intentarlo todos los días, pero también en decirle a ellos, a nuestros jóvenes, que el futuro de la Argentina el futuro de la Argentina se construye desde el presente y con el esfuerzo y el sacrificio que todos tenemos que hacer, que seguramente nuestros abuelos lo hicieron cuando llegaron a estas tierras, que cada una de nuestra acción, desde el lugar que nos toque ocupar, tiene que ser lo suficientemente honesta, de manera de transmitirle confianza y recuperar la confianza en las institucionalidades. Si algo hemos perdido en nuestro país es la confianza y la credibilidad en nuestras instituciones, no solamente en la política, sino también en la educación, en la salud. Hoy se cuestiona absolutamente todo, a veces con razón y muchas otras sin motivo. Lo más importante es entender que tenemos democracia para siempre, que estamos construyendo todos los días y reconstruyendo parte de nuestra historia, porque forma parte de ese legado que no podemos desconocer, pero que se construye a medida, como decía María, a medida que la gente también se va animando. No es el efecto de un día para el otro. Creo que desde el ámbito de este Consejo Deliberante y de este municipio, desde hace muchos años, por esta iniciativa de Gustavo Alberto, no tuvimos que recibir un decreto nacional ni provincial para hacerlo. Hubo la suficiente materia gris y la suficiente militancia para entender que podíamos construir una realidad absolutamente distinta, que podíamos transmitir a nuestros hijos un mensaje absolutamente... Y muchos de los que hoy son concejales en algún momento pasaron por este recinto sin imaginar siquiera que hoy iban a ser protagonistas del presente. Y eso ha sido la verdadera construcción del accionar político de este pueblo. Yo aplaudo a este pueblo por las cosas positivas que tienen, que son muchas, que a veces nos damos cuenta cuando viene alguien de afuera y valora cada una de las cosas que hacemos, porque convivir, respetarnos, entender que el otro puede pensar distinto y no es un enemigo, no es un factor que se encuentra en todos lados. Lo podemos encontrar en comunidades como la nuestra, pero en especial y en particular en nuestra comunidad, todos los días hacemos algo para que esto sea una realidad. Por supuesto que el compromiso de cada uno de nosotros en el presente está latente y cada una de las cosas que podemos hacer en este sentido seguramente serán mínimas y no serán suficientes
para terminar tanto dolor. No hay consuelo para las familias, para los hermanos, para los hijos de aquellos que sufrieron semejante atrocidad. La vida no tiene valor, no tiene precio. Quien sufrió una desaparición tiene el mismo valor que quien fue muerto en la guerra de las Malvinas. A veces hasta nos cuestionamos quién vale más. La vida no tiene precio. La vida de una persona que desaparece por un hecho de inseguridad tampoco tiene precio. Todos tenemos un significado importante por el cual tenemos que trabajar. Y en este caso en particular, en el día de hoy, esta situación que nos tocó atravesar nos obliga a comprometernos cada año más, tratando de hacer todo lo posible, como sucedió este 24 de marzo, con actos oficiales, pero también con organizaciones que intentaron demostrar el compromiso por una Argentina absolutamente diferente, con memoria, con verdad, con justicia y con democracia para siempre. Ese es el objetivo que nos tenemos que fijar todos aquellos que tenemos todos los días que levantarnos para trabajar y para hacer de esta Argentina una Argentina mejor, una Argentina con derechos y con oportunidades para todos. Gracias. Bueno. Muchas gracias, señor Intendente, por su mensaje. Siendo las 11:20, damos por finalizada esta sesión especial y les agradecemos a todos por haber participado de ella.